Culturas. Hablamos de periodismo, de repente de medios de comunicación y la política. ¿Cuál es el grado de relación entre estos tres ámbitos? ¿Se pueden mantener distinciones o no? Pierre Bourdieu, un importante teórico, hablaba del campo político y hablaba también de los periodistas, no como componentes del campo político, sino como actores que interactuaban con ese campo, que podían influir sobre él o ser influenciados. La historia del periodismo, de los medios de comunicación en Bolivia está marcado por una relación muy particular. En ese aspecto se pueden identificar varias etapas. Fundamentalmente cuando hay ese boom en los años 80 y 90 de los medios de comunicación audiovisuales. Antes, el proceso de la prensa escrita con medios que se abren, que se cierran, que siguen un proceso hasta hoy. Ese boom abrió paradigmas. La noticia, la información estricta, rigurosa, la información como espectáculo, la información política como espectáculo, la información política como un acto de demolición. No lo decimos nosotros, dicen algunos libros de periodismo. ¿En qué etapa nos encontramos? ¿Cómo podemos replantear esta relación? ¿En qué medida se pueden hacer propuestas que vayan y que vengan? ¿Y cuáles son las prácticas de ambos lados para utilizar al contrario? Esa es otra de las preguntas. Bienvenidos amigos y amigas a Palestra Política en esta noche con un debate y un análisis profundo con panelistas de primer nivel. Bienvenidos. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, presentamos Gracias por estar con nosotros. Como todas las noches, somos Palestra Política. Estamos por Avia y a la televisión. Salimos a nivel nacional gracias a la señal satelital de Entel y Colonial TV, nuestro canal aliado en Potosí. Hablamos de este tema, periodismo, medios de comunicación, política, de una manera propositiva. Pero antes es importante decirle que estamos en las redes sociales. Ustedes nos pueden ver este programa completo en cuanto se termine en el YouTube. Estamos en las redes sociales con el Twitter, Avia Yala TV, nos pueden encontrar así, y también con el mismo nombre en el Facebook. Ahí está la programación y los adelantos de Palestra Política, el resumen de todos los programas. Hablamos de este tema, ya se los hemos mencionado, pero antes conociendo a nuestros invitados, periodistas de trayectoria. Mauricio Quiroz Terán. Es periodista titulado en Comunicación Social y egresado en Sociología en la Universidad Mayor de San Andrés. Diplomado en Educación Superior en la UMSA y la Universidad Loyola. Entre 1999 y el año 2010 fue periodista de la agencia de noticias Fides, docente de la Universidad Loyola entre el año 2004 al 2005 y entre el año 2009 al 2010. Fue consultor en temas de comunicación para la Organización para la Salud, la Corporación Andina de Fomento y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Fue jefe de redacción del matutino La Prensa y periodista de la red de televisión ATV en el año 2010. Ha sido secretario de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de La Paz. Actualmente es parte del matutino La Razón. Rocío Bernal Olazábal nació en la ciudad de La Paz el 30 de abril de 1958. Se licenció en Comunicación Social en la Universidad Católica San Pablo. En 1984 realiza un diplomado de Educación Superior en la Universidad Mayor de San Andrés. Su inicio en la pantalla chica fue a través del canal universitario. De 1984 a 1985 ocupó las funciones de redactora y reportera en Radio Yimani. En 1988 se unió al equipo de prensa de Canal 7 Televisión Boliviana como reportera. De 1988 a 1993 formó parte de ATV. En 1993 se produce su retorno a Canal 7, esta vez como jefa del departamento de prensa, y en 1995 desempeña las mismas funciones en Red 1. Actualmente es parte de Cadena A, donde tiene a su cargo la jefatura de noticias.
Grover Yapura Aruquipa. Estudió comunicación social en la Universidad Mayor de San Andrés. Es director de la revista impresa mensual Oxígeno. Ha sido director de los matutinos paceños La Razón y La Prensa. En el año 2010 fue columnista del periódico Página 7. Grover Yapura es un periodista especializado en planificación, gestión y desarrollo de proyectos periodísticos, además de contribuir desde el periodismo al análisis de la coyuntura política. Les damos la cordial bienvenida a nuestros invitados, Grover, Rocío, Mauricio, bienvenidos a Palestra Política. Introducimos el tema, contextualizamos, hacemos un pauteo somero de la aparición de medios de comunicación de la siguiente forma, también titulando el programa de hoy. 1952 es el año en que los medios de prensa vivirán los principales momentos de transformación y ampliación. Después de la Revolución del 52, aparecerá en la historia de la prensa nacional una propuesta distinta a la cabeza de un cruceño de origen, formado en Derecho y Filosofía, Huáscar Cajías, quien fuera el mentor del semanario Presencia de orientación católica. Otro periódico que hasta hoy circula en nuestro medio es El Diario, que por décadas ha sido el de mayor tiraje a nivel nacional, pero con una notable debilidad en sus editoriales desde el fallecimiento de su director Jorge Carrasco. Pese a un nivel muy bajo en su tiraje, aún persiste el vespertino Jornada, que naciera en 1964. En materia de opinión, tendrá un lugar primordial el nacimiento en 1998, el periódico La Prensa, con un estilo de periodismo serio, según Carlos Mesa, que en muy poco tiempo ha de convertirse en un medio influyente, sobre todo en los sectores de decisión. En 1953, en Santa Cruz, nace El Deber, que en la actualidad es el de mayor tiraje a nivel nacional. 1984 es el año de nacimiento en Cochabamba de Opinión, aunque el periódico Los Tiempos sigue siendo el líder a pesar de su clausura y destrucción en 1953 y su retorno en el año 1967. En 1979, con una tendencia de izquierda radical, nacerá bajo la dirección del asesinado Luis Espinal el semanario Aquí. Entre 1999 y el año 2000 nacerán como una propuesta de periodismo escrito los semanarios de análisis Pulso y El Juguete Rabioso. El periodismo sensacionalista también tuvo su oferta junto a Gente, que se mantuvo vigente desde el año 99 al 2006, y Extra, caracterizado por noticias de escándalo, crónica roja y desnudos. La inconfundible magia y alcance de la radio también tuvo su protagonismo, siendo las emisoras más representativas por su aporte social, la cadena de radios alternativas mineras a la cabeza de Radio Pío XII. Entre 1955 y 1975 nacerán las emisoras que hasta hoy son recordadas, Altiplano y Nueva América, dejando a la década de los años 70 y 80 la aparición de Fides y Panamericana, que aún acompañan a las y los bolivianos más allá de la línea ideológica que defiendan. Esta posibilidad que en este momento usted tiene el de ver y escuchar en paralelo, llamada televisión, nacerá en 1969 bajo el nombre de Televisión Boliviana. En el año 1977, la televisión boliviana logrará integrar a los 9 departamentos. Hacia 1980, las pantallas de la TV en Bolivia se llenan de color y ya para 1991, los horizontes se amplían hasta la televisión satelital. Si tuviéramos que resumir todos los medios de comunicación, nos quedaríamos cortos, ¿no? En la historia del periodismo de Bolivia, el Pulso, el Juguete Rabioso en la década de los 2000, el tema de Gente y Extra, tan cuestionados en su inicio por sintetizar el desnudo, la crónica roja, etcétera. Bueno. Comenzamos este programa de Palestra Política hablando de los hitos del periodismo. Vamos por orden y vamos construyendo este programa. Grover, buenas noches, bienvenido. Faltan cosas ahí. Faltan hombres y mujeres con nombre y apellido. ¿A quiénes podemos mencionar? Gracias, Gabriel, por la invitación. Buenas noches. Es un gusto compartir con colegas de semejante trayectoria.
Y bueno, yo creo que el periodismo boliviano, el escrito, que es el que conozco más, no puede pensarse sin don Huáscar Cajías, sin don Jorge Canelas, don Luis Espinal, el padre Luis Espinal, lo has mencionado tú, y don Mario Frías Infante, ¿no? Doña Ana María Campero. Son personalidades que son parte constitutiva del periodismo boliviano impreso, que desde los espacios en los que han trabajado, han protagonizado interesantísimas historias y han dado el perfil a un periodismo boliviano muy influyente, a propósito de lo que tú has comentado, la política, ¿no? Muy influyente en la política boliviana. Si tú tuvieras que poner un adjetivo o un distintivo a cada uno de los nombres que tú has dicho, ¿cuál sería? Vamos otra vez en reversa, cita los nombres, ponles un distintivo. Jorge Canelas, padre del periodismo moderno, ¿no? Huáscar Cajías, ética en el periodismo boliviano, ¿no? Ana María Campero, firmeza, determinación en los momentos más críticos de la historia, estoy hablando de los tiempos de la dictadura. Mario Frías Infante, el preciosismo, ¿no? de la redacción, ¿no? Es miembro de la Real Academia Española, tú lo sabes. Y bueno, ellos, ¿no? Y Luis Espinal, el padre Luis Espinal, creo que es la señal de lo que un periodista debe hacer, sin olvidar los orígenes, siempre considerando a las personas, ¿no? Creo que es el padre del periodismo humano, ¿no? Rocío, buenas noches, Rocío Bernal, gracias por estar con nosotros. ¿Qué nombres añades a esta lista? Yo soy de televisión, pero sin lugar a dudas, o sea, más que todo televisión, yo creo que se están olvidando de grandes periodistas de repente, no sé si decir de primera o segunda línea, pero para mí un mentor ha sido don Víctor Toro. Un mentor en lo que es ética, en lo que es trabajo. Él ha sido director de Hoy, Última Hora. Yo lo he conocido en televisión, en la TV. Y don Guido Pizarroso, que era el dúo dinámico que nos marcó mucho en tema de formación. A él le debo que en algún momento yo aprenda como periodista a no llegar con una instrucción y decir no he podido. O sea, para don Víctor Toro no había eso de que no pude hacer tal entrevista o no pude encontrar a tal político o a tal autoridad, y no porque había una reprimenda, sino que era parte de una dinámica que me formó, de exigencia propia y de repente hasta de competencia con mis otros compañeros de trabajo para llegar con lo que se me pedía o se me instruía. Y para mí ha sido un hombre que me ha marcado mucho. O sea, para mí es una calidad de profesional, de ser humano, y de haberme exigido y de haberme formado ya en mi carrera. Bien, Rocío. Mauricio, buenas noches, gracias por estar acá. ¿Ampliamos la lista? Sí, faltaba uno. A ver. A todos los que han dicho, me parece importante mencionar, y con un adjetivo, al maestro, al padre José Gramón de Moragas, fundador de la agencia Pies Fides. Yo creo que es mentor de muchos colegas que han pasado por muchas redacciones. De hecho, yo me he formado con él y a quien le tengo mucha gratitud, ¿no? El calificativo, el adjetivo, maestro, ¿por qué? Bueno, ¿Qué recuerdas? A muchas cosas, ¿no? Sobre todo la actitud de ese periodista, ¿no? Yo recuerdo que él nunca toleraba que tú vengas con... No ha pasado nada. No ha ocurrido nada, no tenemos noticias. Bueno, ¿Y qué decía? Hay que ver debajo del zapato y ahí estará la noticia. Por dónde has caminado, por dónde has visto. Hay que salir a la calle con los ojos de mirar, ¿no? De repente ahí en la esquina, sin que te des cuenta, hay una noticia que realmente es importante, que realmente está marcando una tendencia en nuestra sociedad, una persona que muere de frío, alguien que te está mirando y tú no lo ves, porque estás pensando en otro tipo de información. Para profundizar en el concepto, ¿cuál es pues la noticia cuando no hay noticia? No sé, pues a ver, hay que ver qué es lo que uno sale a buscar, ¿no? Bueno, una anécdota, ¿no? En ese tiempo, cuando yo estaba empezando a trabajar, para ponerte el ejemplo, ¿no? Llegaba a la agencia que está en la Loaiza, esquina Camacho, a eso a las 6 de la mañana.
Y hay un mundo diferente al que vemos el resto del día. Están los repartidores de los periódicos, están la gente que viene a vender muchas cosas a los repartidores de periódicos, les van a alimentar con sus sándwiches, su desayuno tipo 4 o 6 de la mañana, ¿no? Entonces la gente empezó a gritar, ojoso, ojoso, aquí están tus periódicos, ¿no? Y cuando sale, yo esperando ahí, poniendo de frío para entrar al edificio, aparece ojoso y el ojoso era un ciego. Se dedicaba a vender periódicos. Entonces ahí nace una historia que de repente es importante que la gente conozca la historia de esta gente, el mundo que se vive en esa madrugada, la gente que distribuye la información. Es una de muchas historias. Es un criterio también profundizar tu capacidad de observar, ¿no? No de mirar, ¿no? De ver como un ejercicio más intelectual de repente, ¿no? Y de escuchar también como un ejercicio de esa misma naturaleza. Es humanizar también, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados de repente a priorizar el tema político, digamos, ¿no? Actores políticos. Pero de pronto nos encontramos con los Trabotas en Plaza Murillo, que años, que tienen una serie de anécdotas, un trabajo que les ha permitido conocer detalles de nuestra historia, y que es riquísimo realmente tener ese tipo de reportajes, ¿no? Que muy pocas veces eso podemos hacer. Grover, otra pregunta. ¿Cuál es la distancia entre las personas que se han citado a los periodistas de ahora? A un periodista que tiene que manejar el celular, ver redes sociales para informarse al momento, cuando ya hay computadora, cuando ya hay muchos elementos mayores, en vez de los cassettes antiguos, ya tienes cámaras a memoria. ¿Qué pasa con el periodista ahora? A ver, antes en el contexto yo quiero decir lo siguiente, ¿no? Yo siempre, cuando estoy buscando incorporar a un periodista en la redacción, en las diferentes redacciones, es decir, ¿no? Yo soy del Bolívar, pero del Bolívar de hace 10 años. ¿No? Cuando el Bolívar hace 10 años buscaba ser campeón, ¿no? Por esencia, naturaleza, ¿no? En sus genes buscaba ser campeón. Entonces, y bajo ese criterio yo decía, bueno, o sea, ¿por qué se tiene que decir que el periodismo hecho en el pasado siempre ha sido el mejor, ¿no? Entonces, bajo la consigna de que hoy estamos haciendo un buen periodismo. Pero mi criterio ha cambiado lastimosamente, porque hoy veo lastimosamente una generación de estudiantes de comunicación social, periodistas, que no tienen la pasta de periodismo, ¿no? Debe ser quizá por la influencia de las redes sociales, porque han dejado de leer. Muchísimos jóvenes han dejado de leer, no tienen antecedentes en lectura, y hoy es muy común que los periodistas lleguen a las redacciones y dicen, no he encontrado historias, ¿no? Hay muchos periodistas que son caballos cocheros. No he podido conseguir, no me ha atendido, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo les pregunto, hay periodistas, periodistas que hoy son auténticos caballos cocheros. Pueden estar, hay noticias aquí, allá, y no las ven. Están buscando llegar al vaso. Se han encontrado con un accidente, hay cosas que han ocurrido y no las han visto. No las han visto. ¿Por qué? Porque el jefe le ha dicho que vaya a buscar esa noticia. Entonces han perdido la sensibilidad, han perdido el olfato, han perdido... Entonces, bueno, es decir, quizás sea decir mucho perder. O sea, lastimosamente nuestras universidades no están formando buenos profesionales, y hoy en las redacciones también creo que hemos levantado los brazos diciendo ya no somos escuelas de redacciones, ¿verdad? Rocío, ¿estás de acuerdo con esto? En parte porque yo, bajo la experiencia que tenemos, ¿no? Manejando grupos humanos de periodistas, obviamente hay las excepciones, no podemos decir todos son así, pero como que se nota que se ha perdido esa pasión del periodista, que tú puedes establecer un tema, pero es la capacidad, esa pasión del periodista de ser diferente de los otros, ¿no es cierto? Porque para ser mejor tienes que ser diferente del resto, y para ser mejor tú tienes que buscar tus fuentes, tienes que buscar tus historias, tienes que buscar los documentos, tienes que ver
fuentes alternativas, porque ahora, como bien decía Robert, tú le dices, bueno, puedes encontrar a tal autoridad o a cual representante, pero no lo encuentran y se quedan ahí. Y te dicen, no he podido encontrar, o no me ha recibido, o dice que está de viaje. Entonces, en su momento... Ahí empiezan los errores en el producto final. Claro, claro, porque definitivamente no van a otro tipo de fuentes que de repente pueden enriquecer mucho más tu historia o tu nota. Entonces, como que se quedan, ¿no es cierto? Y también es cierto que una mayoría, vuelvo a reiterar, no todos, porque hay gente también valiosa. Muchos van al micrófono, la entrevista, al micrófono, ya ni preguntan, no se nutren de qué está pasando, por ejemplo, con el tema legal, qué dicen las normas para hacer una cobertura de la asamblea, por ejemplo. ¿Cuáles son las normas? ¿Qué están violando? ¿Qué no están viendo? ¿Qué no están respetando? Entonces, muchos van a poner el micrófono y nada más, ¿no? Démosle un ratito la palabra Perdón. a Mauricio. No, está bien. ¿Cuál es la distancia entre los de antes y los de ahora? Ay, no sé. Yo Porque creo que yo siempre... alguna vez leí en Nueva Crónica, creo que era el año pasado, ¿no? Profesión periodista, con coma al medio, ¿no? Profesión periodista. Era una dura crítica a quienes se han formado en universidades y era una exaltación a los empíricos. Mauricio. No, yo creo que antes y ahora han existido los unos y los otros, ¿no? Y bueno, ahora más que nada con el avasallamiento de las tecnologías que tenemos, ¿no? Yo creo que hay que ver las cosas diciendo que el periodismo es una forma de vida. Y eso también lo dijo Tecmo, es decir, te has metido en una forma de vida, es decir, tienes que estar conectado con la información desde la mañana, tienes que leer, entender a mucha más velocidad de lo que hace el resto de la gente. Ponerte en la piel de los zapatos de otras personas a mucha más velocidad que hace el resto de las personas. Y yo creo que en este momento hay gente que hace lo mismo, pero yo estoy cada vez más sorprendido con la influencia de las redes sociales y de la tecnología. No sé si nos ayudan a compartir cosas, a compartir juegos, a compartir sentimientos, pero no sé si nos ayuda mucho a leer, a comprender muchas realidades, o como decían aquí mis colegas, a deshumanizarnos, a ser poco sensibles, ¿no? Vemos accidentes, vemos cosas muy fuertes también en las redes sociales. Eso no está muy regulado tampoco, pero bueno, es parte de nuestra realidad. Bien, cortito, en producción me dicen que vamos al corte. Sí. Grover, te he dejado con algo. Por ejemplo, es el caso de nuestra colega Amalia Pando, ¿no? El día de ayer, Amalia ponía el punto sobre la I en el caso Patricia Flores. Claro. Todos los medios, no todos, gran parte de los medios salen a decir que la justicia condenó a Odón Mendoza por el caso Patricia Flores. Pero ¿cuántos de los medios, cuántos periodistas pusimos el contexto de que hay un tipo que está en la cárcel, llamado José Luis Flores, quien también podría ser sentenciado, y que la justicia no ha fallado sobre ese caso, porque la justicia ha perdido el examen de ADN sobre ese tema? Entonces, ¿no? Ahí creo que fallamos bastante los medios y periodistas, ¿no? Ahí pasa algo, ¿no? Con la experiencia que hemos tenido en la cobertura. Hay que quedarse pues en la audiencia, parado hora y media, 2 horas, 3 horas, si es que hay esa posibilidad, pero a veces lo inmediato rige, ¿no? Lo inmediato rige, y para saber el porqué de las cosas hay que tener pues una talla de árbol y estar las 3, 4 horas que dura una audiencia como esta para sacar los detalles más novedosos. En eso consistiría sacar más información. Al volver, amigos, vamos a ir a una pausa. Estaremos desarrollando el tema de la comunicación política. ¿Qué es? Información, devastación política, show informativo, eso al volver. Te acompañamos desde que empieza el día, asegurándonos que tengas la energía que necesitas para seguir y la fuerza que necesitas para llegar hasta donde aspiras.
Por muy lejos que vayas, siempre estaremos contigo. Porque creemos en tu trabajo y creemos en ti. Nuestro compromiso es mejorar tu vida y la de todas y todos los bolivianos. Agencia Nacional de Hidrocarburos. Nuestro compromiso a toda prueba. Joven boliviano que estás entre los 17 a 22 años. Las Fuerzas Armadas ampliaron hasta el 22 de agosto el reclutamiento para el segundo escalón del servicio militar obligatorio. Ahora puedes concluir el bachillerato mientras cumples con el servicio militar. Los conscriptos más destacados serán becados a institutos, escuelas militares y la EMI. Recibirás capacitación técnica en diferentes áreas que te beneficiarán en el campo laboral. El servicio militar dura un año, pero el orgullo de servir a la patria toda la vida. Esto es para Sam. Dáselo y no tendrás problemas. Te acompañamos desde que empieza el día, asegurándonos que tengas la energía que necesitas para seguir y la fuerza que necesitas para llegar hasta donde aspiras. Por muy lejos que vayas, siempre estaremos contigo. Porque creemos en tu trabajo y creemos en ti. Nuestro compromiso es mejorar tu vida y la de todas y todos los bolivianos. Agencia Nacional de Hidrocarburos. Nuestro compromiso a toda prueba. Seguimos en Palestra Política hablando de esta relación periodismo y política. Hemos hecho un diagnóstico en el anterior bloque, una mirada crítica entre las figuras del ayer y los actores de hoy. Los actores de hoy. No sé si lo que vaya a decir vaya a servir de dispositivo de debate, pero hablábamos antes con periodistas antiguos que han cubierto Plaza Murillo y el Legislativo, y desde los gobiernos se daban cafecitos, almuercitos, tickets preferenciales, en Navidad algunos que otros regalos. ¿Cómo podemos hilarlo eso a un contexto donde se ejerce periodismo político en todas las ciudades del país, pero principalmente en La Paz, por sus características? ¿Cómo está esa relación? Bueno, yo creo que hacer periodismo político en Bolivia, como se lo hace ayer y hoy, es muy fácil. A ver, ¿cómo es? ¿Qué hacemos? ¿Por qué es fácil? Al margen de los elementos que tú estás señalando que sí han ocurrido, gran parte de los periodistas que cubren política, ¿qué hacen? Se van a la Plaza Murillo y se quedan ahí esperando que una autoridad o un líder salga y llegue a la Plaza Murillo para hacer una declaración. O una ploma pase. Qué duro el diagnóstico del periodismo político. ¿Tú también compartes eso? No, a ver. Es fácil para algunos que hacen exactamente lo que tú estás señalando. Pero a veces, yo creo que, y por eso yo digo, marca la diferencia del trabajo de uno. Por ejemplo, y a veces caía mal a otro grupo de periodistas, porque generalmente a veces en Plaza Murillo se hacen grupos de 3, de 4, de 5, ¿no? Entonces van 5 a hacer una entrevista aquí, los mismos 5, la otra entrevista allá, o los mismos 5 una conferencia de prensa. Yo a veces tardaba un poquito en el trabajo porque esperaba que termine la conferencia y yo me quedaba sola. ¿Tú te a mí, al grupo? Sí, o sea, a mí me gustaba. Y a veces yo, por no estar con el grupo, de repente me perdía algo. Pero... ¿Estaban cuántas contigo? No podía. Pero lo que sí, a mí me gustaba hacer mi agenda. Y obviamente si estaba con un jefe de ¿La agenda o la agenda del medio? No, por un lado tenía una agenda, que seguramente eran los temas principales que te da un jefe de prensa o un director,
Y luego tú te haces tu propia agenda en función de lo que está sucediendo, de lo que vas descubriendo. Y algo que seguramente se debe acordarse también, porque Gabo ha trabajado conmigo, muchas cosas se sacan conversando con los políticos, pero no grabando. Por supuesto. Ahora, ese es como un anzuelo para lo que tú debes seguir investigando, ¿no es cierto? Y ahí también tú vas evaluando a tus autoridades, a tus representantes, a los que están en el poder, de cuánta sinceridad hay para decirte ciertas cosas, cómo puedes tú ya ir corroborando. Y ahí está tu diferencia. Y nunca me gustaba, digamos, sacar un trabajo que, pues una declaración que diga exactamente lo mismo que vas a ver en el 11, que vas a ver en Bolivisión, donde se olvidaron decir, pues yo estoy 5 años en Bolivisión. Yeah. Y marcas tu propio trabajo, tu propio fruto y tu orgullito, pues, de haber hecho algo que... Ahora, si volvemos a lo que decía Robert, completemos la idea. Tú dices que el periodista tiene un rol pasivo. ¿Y qué consecuencias puede haber en ese rol pasivo cuando hay una interacción también con el poder establecido? Hablamos más allá de este gobierno, que sean anteriores gobiernos. Pues bueno, yo creo que no veamos con ilusiones al periodismo, o sea, veamos con un poquito más de objetividad. O sea, ¿qué hace el actor político? El actor político busca influir, busca instrumentalizar al periodista. No lo ve como un instrumento para dar a conocer lo que él quiere decir. Actor político en general. Actor político en general, el de antes, el de hoy, siempre ha sido así. Opositor, oficialista, oficialista. Es por eso que el periodismo se convierte en contrapeso al poder político, en tanto y en cuanto el periodista esté formado, esté informado, busque información, sea escéptico y no solamente transmita lo que ha dicho la fuente, ¿no es verdad? Entonces, porque creo que el periodista tiene dos objetivos, debes responder a dos objetivos. Uno, ser creíble ante todo, ante el lector, televidente y oyente, y ser creíble ante la fuente. Porque si tú no logras la confianza de la fuente, ¿cómo vas a lograr generar información adecuada? O información... Yo te digo una cosa, muchas veces pasa en grandes canales, la credibilidad consiste en no retractarse, y no necesariamente en decir lo real. No hablemos de verdad, en decir lo real. Mauricio. Bueno, yo creo que el periodismo político es, rescatando lo que... Porque es complicado, ¿no? No vamos a citar ejemplos particulares, los conocemos, la gente los conoce, pero a veces parecería que decir la verdad y ser creíble consiste en no retractarse. Bueno, hay que aclarar, hay que decir lo siento, o este fue el error. Pero yo creo que el ejercicio periodístico que se hace en el periodismo político, claro, ahí está el ejemplo más simple que ha hecho Robert de la Plaza Murillo, pero también es el ejercicio constante de cabildear con las fuentes, de cabildear con la información, con los climas de opinión. Mientras ganas experiencia te das cuenta que hay lo que dice mi propia agenda, la narración, es decir, respirar el clima de opinión que está en el ambiente, ya sea por condiciones externas o por las condiciones objetivas de algún problema en concreto. Por ejemplo, estaba yo analizando cómo ha ido creciendo ese tema de la violencia contra la mujer, que ha dejado de ser una agenda de las páginas de sociedad y se ha transformado en un... O de la crónica roja únicamente. Y en este momento se ha convertido en un tema de agenda política. Y eso no se circunscribe solamente a la Plaza Murillo, sino que ya son fenómenos sociales y políticos, ¿no? Porque además también estamos en una época electoral, ¿no? Entonces, como decía Ben Robert, hay que influir en el periodista y hay que colgarse de los temas de moda. Pero pese a eso hay actores políticos que no se pronuncian sobre el tema. No se pronuncian, exactamente. Entonces hay que tratar de... Además, a lo que te digo, la capacidad de cabildear también tiene que tener en ti una capacidad crítica, ¿no? Y eso no se hace en grupo. No se hace en grupo. Y se hace siendo escéptico, como dice Robert, ¿no? Lo que vamos a hacer a continuación es presentarles este sondeo. Había ya las noticias y Palestra Política están en Cochabamba.
y se ha recabado las siguientes opiniones en el sondeo que les vamos a mostrar a continuación. Una fotografía de un momento, evidentemente, pero escuchemos a ver qué dicen las personas. Los medios de comunicación, algunos noto que se están parcializando y lo ideal sería que sean imparciales, ¿no? De que no, digamos, no se parcialicen con un partido ni favorezcan a otro, sino que digan tal y cual son las cosas, ¿no? Sí, juega un papel muy importante porque, o sea, llega a todas partes de la población, ¿no? Lo vemos a toda hora, por radio, por tele, y me parece un buen trabajo lo que hace. El canal estatal está favoreciendo mucho a lo que es el actual presidente, pero algunos no también. Que el público tiene que informarse, de acuerdo a eso, para ver qué opción tiene para elegir un nuevo gobierno. Deberían ser para todos iguales, ¿no? Como la justicia, igual. Un poco de cuidado porque hay algunos medios de comunicación, yo pienso que alteran un poco por los políticos, por lo que quieren hablar, ¿no? A mí me parece bien, digamos, que se esté dando la orientación, capacitación en cuanto a los criterios que están lanzando cada candidato, ¿no?, a la postulación para presidente. A uno le agrada, ¿no?, que nos informen cómo está en tal lugar, cómo está en otro lugar, así en cuestión política, ¿no? Tienen que un poquitito más ser más flexibles, no criticar tanto a los políticos, porque hay que ver sus obras y después recién opinar. Es necesario también que todos nos estemos enterando sobre las propuestas, así para poder dar nuestro voto, ¿no?, a qué candidato creemos que sea merecedor de que sea nuestro gobernador. Muy interesante, ¿no?, este juego de interpelarnos como medios, como periodistas ante la sociedad. A ver, yo les planteaba algunos aspectos, es que podemos comentar primero el sondeo y luego, a ver, definiciones. Periodismo político, demolición, ¿qué era? ¿Devastación? Yo no me acuerdo. Demolición. Demolición, ¿no? Demolición política. Show. Show, que es real, es un fenómeno real. Especialmente para televisión. O rigurosidad. Robert. Bueno, el sondeo me parece muy interesante porque reflejan las diferentes opiniones que existen, ¿no? Y yo adoptaría el tema me sumaría a las críticas que existen sobre el ejercicio periodístico, que lastimosamente, que es el que protagonizamos, en el que estamos ahora, yo no voy a marcar diferencias, esto yo no hago, o sea, creo que estamos siendo arrastrados por el trabajo superficial de las cosas, no estamos profundizando. Yo te pongo el caso, por ejemplo, del debate del 50-50, ¿no? Yo recuerdo el caso de un compañero periodista llamado Oscar Alarcón, que trabajaba en la primera etapa de La Razón, y él decía, ¿no?, Grover, y una frase que jamás olvidaré y que siempre voy a transmitir: en el peor periódico vas a encontrar el mejor dato. En el peor periódico vas a encontrar el mejor dato. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El caso del 50-50. Entonces, está el mejor dato en el peor periódico, no es pues el peor periódico. No, es que no, estoy tomando en cuenta el sentido de que nosotros debemos leer los medios. Es más pequeño, ¿no? Debemos leer los medios. ¿Y quién ha leído, quién ha dado a conocer ese caso? El poder político. El poder político nos dijo, mire, en esta revista, que es muy prestigiosa, de mi apreciado amigo José Pomacuzzi, dice, miren, periodistas, ustedes no han leído esto. Sí. Y yo, como presidente, estoy generando el debate sobre este tema. ¿No? Cosa inadvertida. Cosa inadvertida. ¿Qué pasó ahí? Circuló, la revista había circulado dos semanas antes y nosotros no leímos. Y luego la entrevista salió en otro medio de comunicación, en el canal estatal, y no la hemos percibido. No la hemos percibido. Nos incluimos, ¿no? Rocío. Pero ahora, el tema... creo que más allá de... No me están respondiendo devastación, ni tampoco, perdón, demolición, y al show. Yo lo que quería responder es, a ver, el tema de imparcialidad, como marca una de las personas consultadas, ¿no? Antes hablaba de objetividad. Y objetividad. Pero generalmente nosotros, cada ser humano, bien difícil ser
objetivo e imparcial, ¿no es cierto? Porque como ya tantos estudiosos lo han dicho, nosotros respondemos en nuestros afectos y desafectos, en nuestras formaciones, en nuestros contextos y nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Por eso es muy difícil, aunque deberíamos tender, pero lo que yo creo que es más importante es el tema de la ética del periodista, ¿no? Ética con el que nos ve, nos escucha, nos lee, ética con uno mismo y ética frente a todos los actores a los que estamos fiscalizando. Tengo un principio, ¿no es cierto?, que es el hecho de el periodista, y ese es un tema que a veces creo que no lo ha comprendido del todo el presidente, es contrapoder. Porque ¿quién tiene en sus manos la posibilidad de aprovecharse de recursos públicos? Y no digo solo que sea el MAS, todos los que están en el poder en su momento, siempre es el que está tentado a cometer a veces hechos ilegales, ¿no? Estoy hablando de autoridades en general. Hay otros, evidentemente, gente muy ética, profesional, que cuida mucho su nombre. Entonces, por lo menos yo digo, a veces, más allá del tema político, tú tiendes a ser mucho más flexible con aquellas personas que has hecho algún tipo de empatía por la conducta que tienen. Y al revés, hay otras autoridades con las que definitivamente tú dices, a ver, ¿dónde le pesco y en qué momento le pesco y lo voy a hacer con gusto? Completamente de acuerdo, pero aquí pasa una cosa, ¿no? Cuando, en vez de fiscalizar, controlar y tener ese concepto claro, no voy a decirlo, pero bueno. Hay que decirlo. Bueno, hay que decirlo, lo decimos. Yo me obsesiono con una idea de excomunión. Sabemos hacia dónde va lo que estoy diciendo. Me obsesiono con una idea de excomunión. No estoy pues entrando en esa lógica del contrapoder. Cuando me obsesiono con un datito de un supuesto embarazo de algún familiar o un familiar de una ministra. O sea, no estoy cayendo en eso, ¿no? No. Es que, a ver un ratito, estamos pues por el bien mayor, ¿no? Claro. El bien común. Y encima cuando el dato del embarazo lo da otro actor político, con algún interés. Mauricio. Bueno, yo voy a recordar una frase que dice Gabriel García Márquez. En la vida solamente existen tres cosas absolutas: la misma vida, la muerte y el amor. Sobre todo lo demás se puede discutir y cada quien tiene una perspectiva distinta. ¿Verdad? ¿No es cierto? Cuando uno muere, muere. Y la noticia es así, ¿no? Cuando uno ama es igual. Las cosas te cambian la vida. ¿O no, Gabo? ¿Tú amas o no amas? Te cambian. ¿Y cómo te cambian? ¿Y cómo te cambian? Exactamente, ¿no? Entonces, bajo esa óptica, evidentemente, no estoy justificando que no exista la imparcialidad, pero el hecho de que tú has mencionado, es decir, obsesionarnos por una causa, ya te desnaturaliza como periodista. Te convierte en un militante de una acción, de un interés concreto. En este caso, tú habías dicho la devastación. Demolición. Demolición. Nos habíamos corregido. Si yo tengo el interés político concreto de extraer el poder de devastar a un personaje, me convierte en un militante, ya no me convierto en un periodista. Esa es la diferencia que yo veo, ¿no? Bien. Quiero plantear, profundizar un poquito el debate con algo que no había dicho públicamente. Creo que nosotros los periodistas hemos cargado las tintas demasiado con el caso de nuestra colega Anali Huaycho. ¿Por qué? Te está sacando este tema en un momento duro también de violencia contra la mujer. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque los periodistas, creo que no ha habido un solo periodista que no se haya movilizado y haya demandado el esclarecimiento de esa noticia. ¿No? Hemos pasado a ser protagonistas de la noticia, desde los medios. Hemos logrado que el poder político asimile y diga, esa es la oportunidad para sacar esta ley. Y además le vamos a poner el nombre de Anali Huaycho. Hemos logrado que el poder político se movilice. Hemos visto a ministras, opositoras entre sí, ¿verdad?, marchando por el caso este. Yo te hago una aclaración, ¿no? En el tema. Yo alguna vez revisé el Twitter de Anali Huaycho
Y ella antes de morir ya estaba hablando, hay un comentario en su Twitter sobre la ley. Entonces no es que muere y se aprovecha, ¿no? Y hay un proceso que es muy junto, ¿no? Pero simplemente esa apreciación porque me corresponde decirlo porque lo vi. Yo mira, o sea, yo también he sido parte, o sea, imagínense, o sea, creo que todos como personas nos hemos condolido ante semejante caso, pero desde entonces las cosas no han cambiado. Y los periodistas no nos hemos movilizado de la misma manera con otros casos de feminicidio. Con estos últimos. Claro. Durísimos. Que tienen, no quiero cuantificar, pero que tienen que ver con seres vivos que están por llegar a su humanidad, ¿no? A su humanidad individual con el nacimiento de una persona. Corte, volvemos. Cuando yo viajo por Bolivia, siempre me impresionan los estratos geológicos. Los bolivianos en Japón también están actuando como buenos ciudadanos, pero también los japoneses que han radicado aquí, en Bolivia, ellos también han integrado a la sociedad boliviana como buenos ciudadanos, trabajando para hacer fusión de la comida japonesa con quinoa. Otra palabra clave para vivir la vida en Japón es confianza. Joven boliviano que estás entre los 17 a 22 años y las Fuerzas Armadas ampliaron hasta el 22 de agosto el reclutamiento para el segundo escalón del servicio militar obligatorio. Ahora puedes concluir el bachillerato mientras cumples con el servicio militar. Los conscriptos más destacados serán becados en institutos, escuelas militares y la EMI. Recibirás capacitación técnica en diferentes áreas que te beneficiarán en el campo laboral. El servicio militar dura un año, pero el orgullo de servir a la patria toda la vida. Te acompañamos desde que empieza el día, asegurándonos que tengas la energía que necesitas para seguir y la fuerza que necesitas para llegar hasta donde aspiras. Por muy lejos que vayas, siempre estaremos contigo, porque creemos en tu trabajo y creemos en ti. Nuestro compromiso es mejorar tu vida y la de todas y todos los bolivianos. Agencia Nacional de Hidrocarburos. Nuestro compromiso a toda prueba. Somos Aviala Noticias. Trabajamos para que usted sea el mejor informado. Un equipo de prensa que trabaja las 24 horas para brindarle información responsable. De lunes a viernes a partir de las 13 horas en punto. Aviala Noticias, edición meridiana. ¿Qué programa más autocrítico del periodismo, de la formación, de la falta de lectura, de no profundizar, de todo eso hemos hablado? De repente eso en cierta manera tiene relación con las críticas que en el último tiempo han llegado sobre el periodismo, porque empezamos hablando de esa relación de los grandes personajes del periodismo con lo que tenemos ahora, ¿no? Con total claridad. Vamos hablando de panorama electoral. ¿Cómo han visto ustedes la postura? Rocío lo ha planteado. ¿Qué estás viendo, Rocío, en el tema de la papeleta como tal, las alternativas que se tienen y el manejo electoral de la información? Más allá de la papeleta, no sabes cuánto extraño esa corte electoral, ahora tribunal electoral, de Huáscar Cajías. ¿Por qué? En primer lugar, por la calidad de quien era presidente de esa corte, por la calidad de los otros vocales. Cuando había una resolución, Gabo, en primer lugar, nadie la discutía, ni los partidos
en función de gobierno ni los partidos de la oposición. O sea, era tal la dignidad, el prestigio, la confiabilidad, la legitimidad que tenía ese tribunal, que nadie cuestionaba su resolución. Eso es algo que te ha marcado, pero me ha marcado mucho porque para mí, y para mucha gente seguramente, el árbitro de una contienda electoral es fundamental para creer en sus resultados, para no generar dudas, para no generar enfrentamientos, para no generar cuestionamientos. Entonces, yo creo que en algún momento ojalá los políticos, porque los meto a todos, tuvieran la capacidad de volver a hacer acuerdos, pero para rescatar la institucionalidad en el país, donde tengamos jueces probos, magistrados probos, y no es suficiente solamente incluir el poncho y la polera. Yo creo que fundamentalmente es incluir a gente de poncho y de polera, pero formada, pero gente que nos garantice la credibilidad, la fe, la confianza. Y creo que cuando faltan esos elementos es que tenemos, porque a veces uno dice, bueno, sacan una resolución un día, al otro día sacan otro tipo de resolución, sacan resoluciones a destiempo, entonces comienza a generar un caos. Y lo más grave es la duda, ¿no es cierto? Más allá de quién esté en el poder, y más porque finalmente alguien dice que va a respetar, otro dice que no va a respetar. Y bueno. Solo te voy a dar un ejemplo para terminar. Sale esa resolución ayer o la anuncia la presidenta. Y mi mismo canal no sabía si primero esperar, porque por escrito tienen que mandar una notificación donde te digan, señores, tal y tal spot ya no pueden ir por estas consideraciones, ¿no es cierto? Pero la presidenta del tribunal decía, en 2 horas, a partir de este momento que estamos dando a conocer la resolución, ya no tiene que haber más spots. Yo he visto hasta esta mañana que seguían saliendo los spots. Y la pregunta es, ¿por qué? No, es que no hay resolución, porque eso tiene que ser por escrito, porque el que ha puesto el spot me va a decir, ¿con qué autorización usted ha levantado mi spot? Si ya ha llegado, o sea, todo tiene que ser escrito. Entonces, hay una serie de normas, de cuidado. Entonces, incluso una mirada global que estás diciendo, exacto, ¿no? Claro, metámonos a la papeleta, ¿o no quieres? Yo eludo meter las manos a la papeleta. ¿Eludes? Sí, porque yo soy, por ejemplo, cuando yo por ejemplo me identifico como un periodista sin ataduras ideológicas, ¿no? Pero sí puedo hablar del proceso electoral, ¿no? Porque en este caso los periodistas lo que deberíamos hacer es lo que tú estabas comentando hace unos instantes, y de que deberíamos lograr que el ciudadano, sea del campo, de las ciudades intermedias, vote informado. Creo que ese es nuestro papel, vote informado. Y para ello, lo que tenemos que hacer es revisar las propuestas de gobierno, ser un poquito más cuidadosos en el tema del tratamiento de la entrevista, quizá hacer que nosotros mismos, que esta campaña sea un poco más interesante, hacerla interesante esta campaña electoral, ¿no? Me parece que ese es nuestro papel, ¿no? Y tenemos poco más de 50 días, si no me equivoco, en los que podríamos ir trabajando. Hay algo que es bien importante, ¿no? Por ejemplo, el debate que se ha producido, que ha provocado el gobierno sobre el tema del 50-50, creo que debería llevarnos a nosotros como periodistas a preguntarnos qué hay sobre la propuesta de cada uno de los partidos en materia de recursos hidrocarburíferos. Eso acá. ¿No es verdad? Tú estás diciendo que, bueno, ha sido un debate puesto en la palestra con profundidad, porque es una visión de país. ¿Qué ruta seguimos? Por supuesto. Parece que está claro, yo lo decía hace pocos días, que lo único que está claro en este tema es que no se va a discutir sobre la necesaria ley de hidrocarburos. Bolivia necesita una nueva ley de hidrocarburos. Pero los actores políticos no lo dudan, ¿no? Ahora, Mauricio, nosotros veíamos también en otros canales, hay a quienes se les pregunta del contenido de su plan de gobierno, pero se rehúsan a hablar sobre su plan de gobierno y te ponen otro discurso, ¿no? Un discurso
no ordenado. Es bien complicado. O sea, ese fenómeno también se está dando. Porque también hay un poco de informalidad y ahí tiene que ver un poco también el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Había un plazo para que los partidos presenten de manera formal sus propuestas al país. Los 5 planes están ahí, uno los puedes colgar de la internet, pero tú te encuentras con cada historia ahí, que cuando tú comparas, y lo hemos hecho, ¿no? Comparar lo que proponen en el ámbito de hidrocarburos o lo que proponen en el ámbito de seguridad ciudadana, que estaba de moda estos días, con lo que dicen ahora. Son cosas diametralmente opuestas o ni siquiera las han tocado. Por poner un ejemplo, el MCM tiene una declaración de 10 puntos, en ningún momento habla de seguridad ciudadana, pero bueno, ya hay propuestas, la gente propone, y yo pregunto, ¿y dónde está el documento oficial? Es que todavía no hay el documento oficial. Pero ya lo han presentado. Pero ya lo han presentado, porque supuestamente ese es un documento que te habilita a participar en las elecciones. Hay mucha informalidad. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral nos ha dicho, estos son los procedimientos, estos son los elementos objetivos para que presenten su programa de gobierno, ¿no? Ahora, la informalidad pasa también por X candidato que llega y abre, proclama su candidatura 1 o 2 meses antes, ¿no? O sea, 1 o 2 meses antes, ¿con qué tiempo pues vas a presentar una propuesta? Exactamente, ¿no? Pero yo creo que hay yo creo que también hay un elemento que, partiendo de las normas o de las decisiones que sacaba el Tribunal Electoral, que finalmente los mismos no sabíamos qué hacer. Porque por un lado decían, en este tiempo no se puede pedir el voto, no pueden hablar de sus programas, no pueden hablar de... Pero resulta que en algunos programas sí se veía parte, o sea, al final vos tenías temor a las sanciones de hacerlo, no hacerlo, y bueno, después viene, ahora viene una reunión, no hay spots, no hay esto. Entonces, tú has participado en varios procesos electorales, ¿no? ¿Has visto? ¿Cuál te llama más la atención? Por su escándalo, por lo escandaloso o por lo propositivo. No, yo creo por la informalidad, en realidad. Yo creo que hay muchas cosas que yo veo en el Tribunal Supremo Electoral. En el Tribunal y sus normas, y sus resoluciones. Y sus el problema es más estructural, ¿no? Bolivia está atravesando un problema de institucionalidad. Hay un problema de que no hay instituciones sólidas y que no se han podido recuperar a pesar de la eclosión de 2003 que ha cambiado todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y el Tribunal Supremo Electoral son equivalentes a jueces electorales, ¿no es cierto? Entonces, a los jueces los conoces por sus fallos. Y así los estamos conociendo. Lamentablemente, hemos tenido que conocer pugnas internas hace menos de una semana y los protagonistas eran los jueces, no sus fallos. Solamente voy a dar... triste. Es tan difícil. Y en algún momento, cuando vino la elección de los magistrados, por ejemplo, que igual invitó a un debate el propio tribunal, y te acuerdas que no se podía dar quién era esto es una confusión, que no se lo podía entrevistar, que no se podía dar denuncias contra ese candidato a ser magistrado. Y en algún debate con ellos yo les decía, pero ¿por qué? Más bien la sociedad necesita conocerlos, y si hay denuncias, adelante las denuncias, se verificará, el candidato se defenderá, dirá que es cierto, que no es cierto. Pero mientras más opción le das a la ciudadanía de conocer, de darle detalles, de darle información, de que conozca por el que tiene que votar o por el que no tiene que votar, es pues democracia y es mejor, ¿no es cierto? Pero cuando te empiezan, y en algunos casos se acordarán los vocales, yo les dije, el resultado de esta elección, como ustedes lo han planteado y como ustedes han limitado a los medios en dar la información, el resultado les va a decir si han hecho bien o han hecho mal. Ha ganado el voto nulo, ha ganado el voto que mayoritariamente, porque la gente finalmente, ¿por qué no iba a votar? Y hay quienes se han colgado también políticamente de eso, ¿no? Por eso. Y ahora todavía tenemos peores resultados, porque resulta que a los que han puesto, que eran, yo siempre lo he escuchado al vicepresidente, los mejores hombres, las mejores mujeres, resulta que ahora ya están procesados y enjuiciados. Porque ya han fallado. Propuestas, partidos, escenarios, caras. Aparece también el marketing político, aparecen también muchos factores también que hay que desglosarlos en pocos minutos, no tenemos mucho. Yo voy a recuperar, antes de ir a lo que tú estás planteando, lo último que ha dicho Rocío, ¿no? Yo recuerdo que en las primeras elecciones judiciales, los medios de comunicación hemos planteado la necesidad de que se abra el debate, la necesidad de dar a conocer las propuestas, y habíamos advertido
como resultado de la cosecha informativa de que este proceso estaba mal. Y hemos sido arrinconados y hemos sido calificados como opositores a un proceso histórico, al proceso de cambio. Y quienes hoy están ahora se están arrepintiendo de haber llevado un proceso como lo han llevado adelante. Sobre el tema de caras, bueno, el tema de las caras, pero parece que sí, son las mismas de hace 20 años, ¿no? En estas elecciones. Excepto la de Partido Verde. Excepto la de Partido Verde. Pero no sería en debate el tema ecológico, que es lo que propone ese partido. A mí me llama la atención. Hay malas palabras, cosas que no se dicen. Nacionalización, reforma de la Constitución es otra cosa que nadie se anima a decir, pero sin embargo hay cosas que se deben reformar. Tú ves ruptura ideológica en algunos casos. Entonces, sí. Bien, estamos llegando al final de Palestra Política. Parte de lo que mueve, ¿no?, el interés de periodistas, de medios de comunicación con lo que hemos llamado comunicación política. Vámonos a las conclusiones, ¿qué les parece? Comenzamos con Grover Yapura. Tenemos un minuto, nuestro reloj, estamos en el sur, en Aviala, y nuestro reloj gira al revés. Grover, por favor, tu conclusión, tu mensaje. Yo creo que en el caso de la comunicación política en tiempos electorales como los que estamos viviendo, parte principalmente de la necesidad de que los bolivianos estén informados, de que nosotros, los medios de comunicación, impulsemos la propuesta política, ¿no? Eso podría hacer que los bolivianos tengan las posibilidades de elegir mejor, ¿no? Básicamente eso. Rocío, tu conclusión, tienes 60 segundos. Considero que lo vital para este proceso es el debate de propuestas, ¿no? Debate de propuestas y seguramente también de quienes están en función de gobierno de respaldar o hacer conocer más o verificar lo bueno que se ha hecho en esta gestión. Y los equilibrios. Y eso está también en gran manera en manos del Tribunal Electoral. Mauricio, tu mensaje, tu conclusión. Bueno, la reflexión está dada, ¿no? Es decir, necesitamos una población informada y de hecho la gente tiene la posibilidad también de interpelar a los medios como lo hemos hecho aquí, como nos han hecho y como se debe hacer democracia, en favor de la institucionalidad. Las instituciones bolivianas necesitan crecer y ahí el periodismo debe colaborar. Muchas gracias a nuestros panelistas. Mañana, amigos, en Palestra Política, mañana es viernes, pero les vamos a proponer un programa muy especial, no por ello carente de profundidad. A ver, el humor y la política. ¿Cómo los artistas, los humoristas, ven el panorama político? Representaciones, imitaciones, un cúmulo de cosas, los mensajes, para ver y regular también las conductas de quienes son nuestras autoridades o de quienes quieren serlo. Amigos, hemos terminado Palestra Política. Que tengan un buen descanso. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos encontramos mañana a las 10 de la noche. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, hemos presentado Joven boliviano que estás entre los 17 a 22 años. Las Fuerzas Armadas ampliaron hasta el 22 de agosto el reclutamiento para el segundo escalón del servicio militar obligatorio. Ahora puedes concluir el bachillerato mientras cumples con el servicio militar. Los conscriptos más destacados serán becados en institutos, escuelas militares y la EMI. Recibirás capacitación técnica en diferentes áreas que te beneficiarán en el campo laboral. El servicio militar dura 1 año, pero el orgullo de servir a la patria toda la vida. Hugo Banzer Suárez